Moderadora, la doctora Nora Leticia Brincas Rábago, del Colegio de la Frontera del Norte. Un fuerte aplauso. Daré los nombres de los participantes. Doctora Maribel Osorio García, de la Universidad Autónoma de Morelos, del Estado de Morelos, Doctor Álvaro López, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Alfonso de Jesús Jiménez Martínez, de Unicaribe. Y la doctora Blanca Alejandra Camargo Ortega. Por esto. Bueno, sí, nos faltaba la doctora Blanca Alejandra Camargo Ortega, de la Universidad de Monterrey. Sean bienvenidos. Sí, buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Y pues, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno a este panel que consideramos importante, dada las tendencias que tiene el turismo en la actualidad. Entonces, déjenme platicarles rápidamente cuál es el objetivo de este panel. El objetivo de este panel es reflexionar sobre las tendencias del turismo a nivel mundial y en el caso de México. Obviamente lo que tiene que ver con empleo, pobreza, ambiente, educación, costo de las desigualdades y qué retos implica todo esto para el sector turístico mexicano. Ante los inminentes cambios en el comportamiento del viajero y la transformación digital, surge la interrogante de cómo el sector mexicano se está preparando para enfrentar estos retos y qué oportunidades representan estos cambios para la construcción de un futuro mejor. Quisiera, antes de darles la palabra a los panelistas, presentarles un poco de quiénes son los participantes. Me voy a permitir dar un breve resumen del currículum del doctor Alfonso de Jesús Jiménez Martínez. Aquí a mi izquierda, es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se desempeña como profesor investigador en la Universidad del Caribe. Ha recibido distinciones nacionales. Ha sido primer lugar en el Premio Nacional de Turismo convocado por la Universidad Cuauhtémoc en 1982 y en 1998. Ha recibido el Premio a la Excelencia Turística Miguel Alemán Valdés en 1992, mención honorífica en el Galardón Académico en Medio Ambiente y Turismo Aeroméxico 1994, Premio a la Mejor Tesis de Geografía Económica 2009, otorgado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y en el año de 2010 la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior de Turismo, AMESTUR, le otorgó el Premio Nacional de Educación Turística. En 2018 obtuvo el Premio Nacional a la Investigación Turística que otorga la Academia Mexicana de Investigación Turística. Y pues yo creo que Alfonso no necesita muchas presentaciones, tiene muchas publicaciones en su obra pionera y multicitada, que es Turismo, Estructura y Desarrollo, que fue publicada en 1984 y que ya ha tenido diferentes ediciones. Y bueno, su principal línea de investigación tiene que ver con el turismo desde la teoría general de sistemas. Aquí Alfonso. Enseguida les presento a la doctora Maribel Osorio, aquí a la derecha, en la esquina. La doctora Maribel Osorio es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, profesora de tiempo completo en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores y líder de la Red de Investigación Turística. Editora asociada de las revistas Pasos y Estudios y Perspectivas en Turismo. Líneas de investigación principales son estudios socioespaciales del turismo y estudios sociales de la tecnociencia. Enseguida tenemos la participación de la doctora Blanca Alejandra Camargo, quien es profesora investigadora en la Escuela de Negocios y en la Universidad de Monterrey,
Es doctora en Turismo Sostenible por la Universidad de Texas A&M, y tiene maestría en Gestión de la Hospitalidad y Turismo en la Universidad de Purdue University y Turismo Internacional por el Instituto Eilun en Italia. Sus áreas de especialización son la aplicación de teorías de justicia y ética en la gestión turística. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe de la Asociación Internacional de Estudios Turísticos, ITSA. Por último, tenemos la participación también del doctor Álvaro López López, quien es doctor en Geografía por la UNAM y tiene un postdoctorado en Turismo y Medio Ambiente en la Universidad de Waterloo, en Canadá, y es investigador en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México también. En 2008 obtuvo el Premio de Investigación en Ciencias Sociales por la Academia Mexicana de Ciencias y también es miembro del SNI, y cabe recordar que tanto Álvaro como Maribel fueron presidentes de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Su principal línea de investigación de Álvaro es la investigación geográfica del turismo asociada al género, los animales y lo regional. Pues contamos con un panel de expertos que esperamos van a enriquecer la discusión, y pues vamos a empezar en materia, ¿no? Primeramente, pues aquí la idea es, tenemos la dinámica, va a ser que le vamos a hacer un bloque de 2 preguntas a cada. Va a ser 2 preguntas, van a contestar la información que quieran, tienen 5 minutos cada uno de ellos para obviar el tiempo y para darle posibilidad también a que ustedes participen. Entonces, posteriormente vamos a agotar nuestra presentación como panel, va a durar 1 hora y tenemos media hora para preguntas y respuestas, ¿sí? En este sentido, les voy a plantear 2 preguntas que pueden contestar de manera independiente o como ellos gusten, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con cuáles consideran que son las principales tendencias que enfrentará la actividad turística en el futuro y de qué manera consideran ustedes que los cambios en el comportamiento del viajero y la transformación digital cambiarán el futuro del sector turístico. Empezamos con Álvaro de derecho. Muy buenos días, muchas gracias a las coordinadoras de este evento y por la invitación que me hicieron. Me voy directamente sobre este asunto, sobre estas preguntas, porque pues es poco el tiempo y al estar en sectores, digamos, pues tiene uno que avanzar muy rápido. Uno de los asuntos que a mí verdaderamente me está preocupando mucho en la investigación en turismo es una tendencia muy generalizada que observo en el sentido de seguir viendo al turismo como una actividad imparable y como una panacea para resolver una serie de problemas. Y creo que no hemos hecho un alto en el camino para reflexionar un poquito más de en qué momento tendríamos que parar esta tendencia. Turismo es movimiento, como el geógrafo Michael Hall ya lo había señalado, que incluso lo denominó como ciencia de la movilidad. Se calcula más o menos, es bien difícil calcular esto, pero entre un 10 o un 20% de la población mundial que viaja en avión. ¿Qué va a pasar cuando vaya subiendo esta posibilidad de viajes? Ello varía mucho de país en país, pero esto quiere decir que los viajes están empezando. Y sin embargo ya estamos en un empantanamiento porque las condiciones medioambientales ya se saturaron. O sea, no podemos considerar o asumir que apenas este problema va a empezar. Es que este problema empezó hace mucho tiempo. Hay una fuerte ocupación de espacios y una mayor tendencia a la masificación. Cuando observamos una imagen de satélite, los espacios de las tierras ocupadas es notorio. Es notorio que algunos están iluminados y otros apagados. Es muy interesante ver una imagen de satélite en este sentido y decimos, bueno, es que hay muchos espacios todavía disponibles, pero esto en realidad es falso. Hay una ocupación de los cielos y los mares sobre una densidad de ocupación a nivel global. Esto se suma a la multiplicación acelerada de la población. Tenemos que reflexionar, por ejemplo, en la etapa del Antropoceno. Sobre esto ya se está discutiendo muchísimo y se habla de la destrucción del planeta por incendios de al menos 100.000 millones de años. O sea, esto
ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero sin duda alguna el turismo en la actualidad contribuye a incrementar esta huella de carbono. Por primera vez ya hay más de nuevos 100 minerales a partir del ser humano, o sea, en la indagatoria de la corteza terrestre e incluso de capas un poco más superficiales ya es posible datar rocas que fueron creadas a partir de una serie de elementos emitidos a la atmósfera y que forman parte de las nuevas rocas. ¿Cuánta población soporta la Tierra en forma óptima sin viajar? Esto nada más es sin viajar. Alrededor de 2.000 millones de humanos. Les recomiendo mucho el texto de Lianos y Seiridi de 2015, unos griegos. El resto, más o menos 5.000 millones de personas, o sea, 2/3 partes más o menos, es un exceso en este planeta, o somos un exceso. Esto se calcula a partir de la generación de energía, disponibilidad de alimentos, agua, producción de oxígeno. El turismo es una actividad que en términos estrictos debería estar sumamente limitada por lo siguiente. Se ha generado la idea de que el turismo es una necesidad primaria, está muy introyectado ya en nosotros. Desde 1883, un texto que creo que todas las personas que trabajamos con cuestión del turismo, desde este año ya Paul Lafargue, no sé si así se pronuncie, en su texto famosérrimo escribió el derecho a la pereza, es decir, aunque sea pereza, pero toda la población trabajadora tiene derecho a él, pero no lo es. Estamos anteponiendo las necesidades, intereses primarios de otros seres vivos a la necesidad secundaria de nosotros, que significa viajar, por encima de la vida de otros entornos. Cierro con esto. Entonces, el turismo demandará de más transporte para los turistas, más insumos, más movimiento de población trabajadora. Ello supone incrementar la huella de carbono y destruir la otredad no humana. Los turistas demandamos de productos en los nuevos espacios que se abrirán. No es el momento de cuestionarnos si debemos frenar, por lo menos, a lo mejor no parar, pero frenar esta tendencia increíblemente creciente o reducirlo dramáticamente. Ello nos lleva a los nuevos planteamientos de la reducción de la población humana y fomentar el desarrollo de las no humanas para empezar a pensar si se puede dar un equilibrio. Y aquí entra la ética, y yo creo que debemos incorporarla en la investigación, en serio. Normalmente mostramos preocupación porque las actividades turísticas realmente sean sustentables, pero solo usamos el nombre de sustentabilidad para justificar que vamos por el camino correcto, pero no es así. La sustentabilidad es, a final de cuentas, antropocéntrica, porque pensamos en asegurar la supervivencia y las necesidades solo de los seres humanos sin pensar en las otredades animales o vegetales. Lo cierto es que nosotros, que se supone que somos investigadores, que no queremos perder nuestro estándar de consumo, si así se encuentra la situación sensible a nivel mundial, en realidad, ¿cómo se encontrará la sensibilidad del resto de turistas que todavía no se empiezan a involucrar con esta temática? Bueno, igualmente muchas gracias a la doctora Mónica Velarde, a la doctora Nora Bringas por la oportunidad de estar con ustedes participando en este panel. Bueno, yo quisiera retomar algunas de las ideas en una publicación en uno de los libros de Costur. Yo tengo junto con la doctora Irma Luz Ramírez y el doctor Carlos Viesca, hicimos un trabajo que ya está publicado en uno de los libros de Costur, de la red de España, que se llama Tendencias del Turismo hasta 2030, contrastes entre lo internacional y lo nacional. Y quisiera retomar de aquí una parte del texto para hablar sobre tendencias de largo plazo y luego irme a tendencias como más cercanas, de corto y mediano. Según un trabajo elaborado por Becken y Hay sobre cuál puede ser la tendencia del turismo a lo largo de todo el siglo, y esto focalizado para efectos del cambio climático, hicieron una caracterización del comportamiento del turismo en distintos escenarios.
previendo que si prevalece un mundo global, interconectado, con auge económico, control de la población y nuevas tecnologías, el turismo internacional se fortalecerá y se hará uniforme, sustentable y de mayor calidad. Pero si por el contrario el mundo se hace diferenciado, regionalizado y fragmentado tecnológicamente, disminuirá el transporte aéreo de larga distancia y prevalecerá el turismo interno basado en productos regionales singulares. Esta es la perspectiva de largo plazo y a mí me parece que esto es muy importante en términos de la trayectoria que pueden tener los distintos destinos y los distintos flujos. Si bien el mercado asiático, como lo anotaba el doctor Sánchez, perdón, Álvaro Sánchez, ¿qué me quería? Me venía el Álvaro, pero no el Sánchez. En ese sentido, la región que más está creciendo en turismo es la región de Asia-Pacífico, efectivamente, por la gran cantidad de población que hay allí en India, China. Sin embargo, será un turismo muy intrarregional, ¿no? En ese sentido, ¿cuál va a ser la cuota de participación de las Américas y en este caso lo que nos incumbe de la parte de América Latina? Y parecería que si el segundo escenario que yo estoy comentando es el que está prevaleciendo y por lo menos hasta donde vamos de la trayectoria de este siglo parece que sí, ¿no? Parece que sí vamos a tener un mundo más diferenciado, regionalizado y fragmentado tecnológicamente, por lo menos hasta ahí vamos según mi perspectiva. En ese sentido es que lo que va a alimentar más a nuestro turismo será nuestro turismo continental, no intercontinental. Bueno, esta es una perspectiva de largo plazo. Dijéramos que ya en un corto, mediano plazo, yo nada más quisiera dejar anotadas 3 tendencias para contestar concretamente ya a la pregunta, 3 tendencias que están anotadas en la publicación que les comenté. Uno es la adaptación a los mercados cambiantes, ya se comentó aquí en la conferencia magistral, que debemos tener una importante detección sobre cuáles están siendo los cambios que está teniendo el turista, y no nada más de carácter económico o mercadológico, sino sociales, ¿no? Sino de movilidad espacial, de intereses, de motivaciones, de motivaciones de carácter psicológico, antropológico, culturales, ¿no? En este sentido. Y que por lo tanto eso nos implica retos para los profesionales en turismo, que voy a abordar después porque son preguntas que vienen posteriormente. El otro es la parte de la sustitución de energías fósiles por los biocombustibles, que según los expertos vamos a llegar a un momento de crisis en el cual tenemos que hacer necesariamente esta sustitución, aunque ha habido ya descubrimientos de nuevos yacimientos, ¿no? Pero parece que tenemos ahí marcados ciertos límites en cuanto al desarrollo a lo largo del presente siglo. Y por último, la parte de la tendencia de lo social, lo local y lo móvil, lo que se llama el SOLOMO, que corresponde a las tecnologías de información y de comunicación, que han trastocado absolutamente todo el proceso de comercialización y de información del turismo, y por lo tanto han cambiado las prácticas de viaje a nivel mundial, ¿no? Sí, antes de dejar el micrófono, solamente quisiera decir que, bueno, estas son tendencias en relación a la actividad turística, pero aludiendo a lo que decía el doctor Álvaro López sobre la parte de las tendencias de la investigación, no de la actividad turística, sino de la investigación turística, en distintos estudios que hemos realizado ya desde hace aproximadamente como 10 años, es muy claro en el caso de México, y lo hemos cruzado por varios indicadores. En el caso de México hay una prevalencia de investigaciones sobre la sustentabilidad, la planeación, el desarrollo local y el espacio. Eso es algo que nos ha ocupado mucho, que nos ha ocupado mucho a los investigadores.
Pero hay temas que están siendo importantes y relevantes y que no estamos trabajando de la manera en que se necesita por parte del sector, como son la parte de legislación y la parte de la política. Gracias. Bueno, muy buenos días, muy agradecida de estar en este panel y quiero aclarar que tal vez muchas de las preguntas que voy a responder hoy van dirigidas a ustedes, jóvenes, que van a ser los factores de cambio. Creo que mi generación y la que me precede nos quedamos cortos en cuanto a lo que hicimos para mejorar las oportunidades del desarrollo turístico, y la confianza y la esperanza está en ustedes. Entonces, para ustedes son estas respuestas, buscando que sean los agentes de cambio en la industria. En cuanto a, yo identifiqué 4 macro tendencias que afectarán la actividad turística en los años futuros. La primera es el calentamiento global. Ya no hay duda sobre que el calentamiento global es real, es causado por el hombre, por la humanidad, hombres y mujeres, y que tendrá graves consecuencias para la humanidad. De eso hay evidencia empírica por los mejores científicos del mundo de que va a suceder. ¿Cómo afectará la actividad turística? Empecemos por el dato que el 8% de las emisiones de dióxido de carbono es producida por la industria turística. Entonces va a hacer que las empresas turísticas tengan que implementar acciones no solamente para mitigar las emisiones de dióxido de carbono, sino para adaptarse a las futuras consecuencias. Entonces va a cambiar un poquito lo que es la atractividad de los destinos turísticos. Por decir algo, en el Mediterráneo van a tener olas de calor insoportables, que va a afectar todos estos flujos turísticos que venían del norte de Europa y que buscaban en sus vacaciones ir al Mediterráneo. Bueno, esa región se va a convertir casi, digamos así, en un infierno en unos pocos años. Lo que al mismo tiempo es una oportunidad para los países nórdicos, porque van a tener climas mucho más agradables. Entonces no van a tener necesidad de viajar para buscar el calor. Se cambiarán los flujos turísticos. Inclusive hay movimientos y compromisos de varias organizaciones en evitar volar. Entonces vamos a ver, por otra parte, gente que va por cuestiones éticas, va a dejar de tomar un avión. En lo posible, si puede viajar por tren lo hará, por carro lo hará, o simplemente conozco ya organizaciones de conferencias y reuniones que fomentan que no se viaje. Entonces se verá afectada la actividad turística. La segunda macrotendencia es la exigencia por parte del consumidor y por parte de los gobiernos de que las empresas turísticas demuestren cómo están contribuyendo al desarrollo sostenible, y específicamente a los objetivos de desarrollo sostenible del 2030. Ahora mismo las empresas se dan el lujo o se salen con la suya en cuestiones de no respetar acuerdos laborales, acuerdos ambientales, y esto ya en unos años no va a ser la norma. Cada vez se exige más. ¿Cuál es el compromiso de las empresas para bajar la pobreza, que es el objetivo número 1? Para involucrar a la comunidad local en su cadena de valor, para mejorar su desempeño ambiental. Y eso te lo exige no solamente los gobiernos, sino también los turistas. Cambios sociodemográficos importantes que se están dando a nivel macro. Por ejemplo, la tendencia de las mujeres y los cambios de rol de género que están demorando el matrimonio, inclusive bajando la tasa de natalidad en algunos países. Esto presenta una oportunidad porque crea unos nichos de turismo muy interesantes, de los cuales se piensa poco. Por decir algo, el turismo senior, ¿sí? Ya que las poblaciones están envejeciendo cada día más. Segundo, el segmento de las mujeres o padres solteros por opción. ¿Sí? Cada día las mujeres, en búsqueda de su desarrollo profesional, están posponiendo su maternidad o inclusive su matrimonio y deciden tener hijos tarde, a los 38, 39, 40 años. Eso es un segmento muy interesante que leía, porque no se está atendiendo a estas madres profesionales, ejecutivas, que tienen hijos, pero a la hora de viajar, pues no hay hoteles, no hay resorts, no hay servicios que atiendan a este mercado. Lo mismo que el mercado LGTB, el mercado de las familias homoparentales. Entonces, la invitación es a que leamos sobre las macrotendencias, porque hay unos nichos y unas cosas muy interesantes que se pueden hacer, turistas nuevos que se pueden atraer
para evitar esa dependencia de los mismos turistas, del sol y playa, del cultural en un menor grado. Y si vemos, el 70% de los turistas que vienen a México son de Estados Unidos y Canadá. Entonces ya es hora de atraer nuevos nichos de turistas. Bueno, primero tengo que admitir que hay muchas cosas que ignoro o que tengo muchas dudas porque no me queda muy claro. Pero lo que sí creo es que el turismo debe ser una actividad de personas, con personas y para personas. Parece que se está transformando con la tecnología, que es una de las tendencias más importantes. Y la tecnología nos hace ver las cosas de una forma, y la realidad que vivimos está en función de los sentidos que nosotros ponemos en juego para poder percibir esta realidad. Yo no me imagino un lugar si no tengo también el tacto de la hoja, de la flor, de la persona, o el aroma de una persona, de un ambiente, de una playa, a diferencia de un bosque, etc. Y estos sentidos, que son los que nos hacen percibir la realidad, me parece que ahora están enfocados en la tecnología. Y ahí es en donde de pronto todo uno está con el celular y empieza a ver cuál es la caracterización que se hace de un lugar o de otro. Y lo que está pasando alrededor de nosotros, como que pues está ahí, porque pues aquí estoy, pero ¿qué tanto lo hago consciente? Y me parece que esa es una tendencia en general que a mí en lo personal me parece, digamos, que nos inválido, ¿no? Nos hace falta otra cosa. Reconocer el entorno, a la gente, la interacción, en fin, eso me parece que es una tendencia que en particular no. Otra tendencia es la actividad económica que se asume en la actividad turística y que pareciera que tiene en la rentabilidad el más importante de los objetivos. En otra época el objetivo del turismo era generar divisas, generar condiciones de trabajo dignas para las poblaciones locales, generar efectos multiplicadores que permitieran que esto se diera, y esto pareciera ahora es una cuestión de la historia de Egipto y de la gente que llegaba. Y a mí eso también me confunde porque me parece que el objetivo fundamental de la inversión que tiene que hacer el Estado, es decir, de todos nosotros, tiene que estar relacionado con la gente que está en el lugar. Acapulco es un caso, me parece muy interesante de esto, porque ayer precisamente el profesor de la Mexicana de Acapulco, Oscar Flores, comentaba de la manera en la que se habla de Acapulco, que además es el laboratorio más importante del turismo en México, por lo menos en México, pero también en otros lugares me parece, y que sigue siendo la contaminación de la playa de aquí, del mar de Acapulco, un tema que se ha olvidado y que sigue siendo muy importante. Vamos a ver que recordar que Iztapas y Guatanejo ha sido como una válvula de escape para Acapulco. Y no fue una razón necesariamente de vialidad, que también lo era, sino una cuestión que tenía que ver con la contaminación. La contaminación de Acapulco en los 70 fue muy importante y dejaron de venir por esa razón. El problema es que seguimos con ese problema y no hemos hecho realmente nada. Entonces me parece que dentro de las tendencias tendríamos que revisar, revirar, porque hay tendencias relacionadas con los agentes de trabajo, los agentes más importantes de la industria turística, como son la aviación, los agentes de viajes y los hoteles, que cada vez se concentran más en una función que además está relacionada con los intereses financieros, porque pues pareciera ser que esto es lo que queremos, ¿no? Papelitos y dólares. El tema de los hoteles, por ejemplo, de los hoteles, que es básicamente ahora las más importantes cadenas hoteleras están controladas por los fondos de inversión, que no tienen interés turístico, sino en términos de lo que es la economía y la rentabilidad, y que me parece muy importante porque la supeditación de las decisiones que se dan a nivel local, a nivel del hotel, son una función de la respuesta que se le tiene que dar al Consejo de Administración, y donde la rentabilidad es el eje fundamental de la decisión. Así de que por eso se entiende que no tenemos mucho personal, ¿no? Las camarizas, córtalo, yo estoy en Nueva York, a mí que me importa, ¿no? Pero la gente local, la gente que está en comunicación con la localidad, pero ¿cómo voy a correr al señor que tiene una hija que está enferma? Y son, fíjense las consideraciones que están tomando, o las decisiones que están tomando, y consideraciones que están en otra escala de la decisión. Y a mí me parece que esa es una tendencia también que tenemos que revisar, que tenemos que recuperar la humanidad de la relación. Las relaciones interpersonales me parece que son fundamentales en el turismo. Ojalá y no se pierdan. Estamos aquí,
en WhatsApp, ¿no? Intercambiando comunicación. No es que esté mal, es parte de una tendencia, pero francamente yo prefiero hablarles, prefiero abrazarlos, besarlos, que mandar a escuchar 10.000 millones de besos. La verdad, admito, les digo, soy del siglo XIX, ni del XX, soy del XIX. Yo ya no entiendo nada de lo que pasa, pero me parece que es importante porque todo lo que han comentado me parece que son parte de las tendencias y para mí estos son los elementos más importantes. Gracias. Gracias, Alfonso. Pues miren, sin duda el calentamiento global, el incremento de la huella ecológica, que poco nos ponemos a pensar en esas implicaciones, que sí está incrementando la participación, nosotros contribuimos, el turismo contribuye altamente al incremento de la huella ecológica a través de los viajes, el uso sobre todo del avión. Entonces son cosas que a veces nos pasan desapercibidas y que sí es importante tener fresco y tener ese referente, sobre todo cuando pensamos hacia dónde va a evolucionar esto, el papel tan importante que tiene el uso de las tecnologías y a veces, ¿por qué no decirlo también, la deshumanización que estamos experimentando y que a veces nos olvidamos de del incremento de la pobreza, cómo todo eso también, no nos ponemos a pensar en esas tendencias, cómo va a afectar las inequidades y la pobreza, ¿no? Entonces, todos estos cambios que se están experimentando a nivel mundial nos llevan a preguntarnos también sobre la actividad turística y yo les preguntaría como siguiente pregunta, ¿cómo consideran ustedes que afectará la actividad turística las transformaciones geopolíticas y el resurgimiento de las confrontaciones de corte cultural dentro de los países y entre países? Alba. Sí, bueno, me gustaría antes, por cuestiones de tiempo, no comenté algo más y ahorita involucrarme en la pregunta de Nora. Pero me parece que una de las tendencias muy interesantes que yo observo es, por lo menos en investigación, es la cuestión del poshumanismo. Sugiero mucho los textos de Erica Woodworth, una investigadora británica que ha trabajado mucho en este sentido. Y ella plantea esta cuestión del poshumanismo en dos sentidos. En un sentido es una discusión de la tecnología como dominante y tendiente a la generación de cyborgs. Muchos ya de hecho lo somos o son prototipos de cyborgs. Muchos ya tienen modificaciones en sus cuerpos, tal vez partes implantadas o sustituidas, por ejemplo en el corazón. Sé que perfectamente que suena de ciencia ficción, pero la teoría habla de que ya no podemos vivir sin un teléfono inteligente, que en realidad el nombre de teléfono pues quedó por costumbre, porque en realidad se trata ya de un aparato mucho más complejo. Confiamos cada vez más en los algoritmos o recetas sintetizadas en un teléfono, aunque conozcamos el camino al lugar, preferimos un navegador, pues incluye el tráfico del momento y todos los imponderables, y cuando no lo usamos nos arrepentimos. Cuando estamos de viajes, empezamos a preferir más la aplicación de una ruta turística construida a partir de los comentarios y los likes. Confiamos más en las aplicaciones para comer dependiendo de nuestros gustos. Estos teléfonos inteligentes son nuestros registros de imágenes que reproducen un imaginario y somos generadores de representaciones. En este sentido, vivir en función de la imagen más que en función de la vivencia en sí misma se está convirtiendo en algo más importante. Las representaciones y vivencias artificiales serán cada vez más importantes, o como dice Eric Cohen, experiencias extraordinarias en espacios cada vez más alejados como la Antártida, el Ártico o la cordillera del Himalaya. Pero lo interesante es que los teléfonos inteligentes dejarán de ser externos y muy pronto formarán parte de nosotros mismos. Los centros turísticos todavía seguirán construyéndose con seres humanos que migrarán a los nuevos sitios y las poblaciones se seguirán incrementando. Pero lo cierto es que los algoritmos cibernéticos de nuestros teléfonos inteligentes nos resolverán tantas cosas que prescindiremos de la mano de obra. Ese es un grave problema que se agudizará, el desempleo. Eso irá acompañado de nuevas formas de hospedaje a través de aplicaciones cada vez más desarrolladas. Empezamos a ver un pequeño entrada de estas nuevas formas de hospedaje como los Airbnb y con ello también una alteración del empleo. Pero también
otra postura del poshumanismo en este sentido, nos muestra que empezamos a ver seres humanos de primera y de segunda. Por ejemplo, Yuval Harari dice que a partir de varios estudios, que al menos quienes lleguen a vivir al año 2050, será muy probable, las proyecciones son, y de acuerdo con los avances tecnológicos, sobre todo en medicina, quien logre llegar al año 2050, será muy probable que extiendan su vida por 50 años más. Así, la mayoría de la humanidad ya nos empezamos a sentir vulnerables, y ello nos ha llevado a replantearnos la vulnerabilidad de la otredad viva no humana. Necesariamente, uno de los cambios más importantes será nuestra posición ética frente a eso que llamamos recursos turísticos. Con relación a esta pregunta esta última pregunta de Nora, yo justamente estaba reflexionando estos días y recordando un poco de las lecturas de los textos que discuten esta problemática geopolítica. Creo que la problemática geopolítica que más está presente en los textos es esta incógnita de qué va a ocurrir cuando China y la India, o sea, mencionamos China y la India, pero la verdad es que es todo el sureste asiático y todo el este asiático, realmente empiecen a viajar, porque sabemos que de parte de estas poblaciones son cantidades ínfimas de personas que están saliendo al resto del mundo, y que a través de estos imaginarios que yo estaba hablando, que se van construyendo, lo cierto es que la tendencia apenas empieza. Entonces, en términos geopolíticos, yo creo que tenemos mucho que discutir con relación a cómo la presencia de estas poblaciones asiáticas, que son las que inminentemente empezarán a cubrir el territorio global, influirán, por ejemplo, en México y en América Latina. Me resulta particularmente interesante cómo ya lo han venido señalando ya desde la conferencia magistral, ¿no? Y ahora mis colegas. Bueno, en relación a la parte de las transformaciones geopolíticas y el resurgimiento de las confrontaciones, a mí me parece que claramente se desdibujan las fronteras geopolíticas, por lo menos en relación a dos elementos o a dos procesos. El primero es que en esta era de la hipercapitalización, ¿no?, de la hiperacumulación, la centralización y la concentración de las agencias de viajes online, ¿no?, de las OTAs, y de las empresas multinacionales, adquieren un poder económico que supera los poderes nacionales, ¿no? Eso ya está estudiado, también está dicho. Y por lo tanto, ¿esto qué implica? Esto implica un enorme control sobre los mercados turísticos más rentables a nivel mundial, simplemente. Y en ese sentido, aunque sí efectivamente hay todo un proceso de surgimiento de la economía social, ¿no? Hay formas o prácticas distintas de, por ejemplo, el Airbnb, los Uber, de organizaciones de otro tipo de organizaciones económicas, ¿no?, y de ofrecimiento de los servicios. Todavía los mercados internacionales están siendo controlados cada vez por un menor número de multinacionales, y eso lo ha estudiado muy bien el doctor Alfonso Jiménez, ¿no? Entonces, en ese sentido se desdibujan las fronteras. Y el otro elemento que desde mi punto de vista hace que se desdibujen las fronteras es justamente la parte de las redes de narcotráfico, ¿no?, y toda la violencia. El doctor Maximiliano Constanch ha trabajado mucho esta parte de la inseguridad, del riesgo, en el caso del turismo, y nos dice muy bien que el mundo se retrae y se divide en los lugares de no conflicto y los lugares de conflicto. Y esto le apega, pero por supuesto que le ha pegado, y que ustedes tienen una experiencia muy vivida en el caso de Acapulco, ¿no? Creo que ustedes pueden hablar mejor de este tema que yo por la experiencia que se ha tenido
del destino y toda la problemática de la imagen de inseguridad, de violencia que se ha generado aquí y en otras partes de México a partir de la violencia supuestamente generada por las redes de narcotráfico y otros, ¿no? Gracias, Maribel. Sí, estoy de acuerdo contigo que se desdibujan las fronteras, pero por otra parte, actualmente estamos viviendo unos conflictos de migración muy fuertes que están haciendo que se coloreen y se dibujen mucho más fuertes estas fronteras. Por ejemplo, ayer estaba leyendo un artículo de BBC que a 2019 se le ha negado la visa de entrada a 1 millón de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos, y son 1 millón de personas que van a regresar a México, puede que sean de El Salvador, Honduras, Nicaragua, pero ya se están quedando en México porque se les ha bloqueado el paso a Estados Unidos. En Colombia han llegado 6 millones de venezolanos huyendo del régimen de Maduro, no solamente a Colombia, están yendo a Perú, a Brasil, a Ecuador, y que están causando situaciones muy difíciles de manejar. Y en destinos turísticos, cada vez la presencia de las personas en estatus de migrantes en los semáforos, en campamentos, están afectando la experiencia turística y la atractividad del destino. Y eso hace que haya un resentimiento por parte de la población local, malamente, hacia los inmigrantes. Otra tendencia geopolítica es lo que está sucediendo en Palestina, con la invasión de Israel cada vez más fuerte, cada vez más invasiva, lo que ha abierto una oportunidad a una tendencia de turismo que se llama Justice Tourism, o turismo de justicia, donde se invita a los turistas que se atrevan, claro está, porque la situación está muy difícil, a ir a Palestina a conocer todo lo que está viviendo en este conflicto geopolítico con Israel. Entonces, por una parte, sí hay más apertura, hay mayor globalización, pero estos sucesos geopolíticos también nos atrasan, estamos dando un paso atrás al no saber cómo manejar los flujos migratorios. Bueno, yo creo que hay muchas paradojas, o muchas parajodas, digamos, en este mundo del turismo. Porque, así como están comentando en este momento los colegas, así como hay un flujo que está saliendo tratando de encontrar trabajo en los países desarrollados en general, también hay un flujo de jubilados que están llegando a nuestros países porque resulta mucho más barato estar aquí. Y de eso seguimos siendo sus trabajadores. Entonces me parece que esta es una tendencia que también ha tenido que ver con la manera en la que la distribución política y de poder de los diferentes países desarrollados y subdesarrollados se mantiene. Y me parece que esta es una cosa que no es para nada desdeñable, porque tenemos que reconocer que nuestras posibilidades de ser países desarrollados en un sentido, digamos, antiguo, porque ahora creo que hay otro sentido, tiene que ver con la manera en la que nosotros aprovechamos nuestros recursos, que normalmente los hemos cedido. Aquí mismo, aquí en Guerrero, en muchos lugares de la costa del litoral pacífico mexicano, la plata sigue siendo un producto de exportación, pero no es mexicana. A ver, ¿qué ganamos de los mexicanos? Y petróleo, recursos naturales, por favor, yo lo entiendo, el turismo fue ofrecido como una situación en la que la vulnerabilidad de los países emergentes, de los países subdesarrollados en ese momento, luego pasamos a ser países emergentes y ahora somos países detergentes, ¿no? Pero bueno, eso derivó de la forma en la que nosotros presentamos el tema turístico. Decíamos, tenemos que aprovechar los recursos naturales, tenemos que aprovechar el paisaje, y pasamos del ordenamiento territorial al ordeñamiento territorial. Y eso me parece que es una tendencia muy clara también de nosotros, ¿no? Y tenemos que revisarlo, porque al final todos estos asuntos relacionados en particular con el medio ambiente están afectando no solamente la vida, sino la vida de las comunidades locales, sino la vida de todas las comunidades nacionales y internacionales también, porque cuando se dan cuenta de esto, algunas gentes también reconocen que estas situaciones no debieron haber sido así, pero seguimos siendo países explotados. A mí la relación que se da en el turismo reproduce todas esas formas de políticas en donde unos tienen más, menos, y el poder, en particular militar, está ahí latente siempre, participando en las decisiones de todo.
Muchas gracias, Alfonso. Híjole, la cuestión esta de que se están desdibujando las fronteras, a lo mejor las fronteras digitales sí, pero yo tengo mis dudas que se estén desdibujando las fronteras, sobre todo cuando Estados Unidos está construyendo un muro en toda la frontera, cuando Inglaterra no le interesa formar parte del euro y está buscando su propia... Entonces, no sé, a mí me da esto mucho más que pensar, pero ya como no tenemos mucho más tiempo, vamos a entrar a la última pregunta para poderles ceder la palabra a ustedes. Y la pregunta es, ¿está el sector turístico mexicano preparado para hacer frente a estas tendencias? ¿Y qué oportunidades representan para México estas tendencias en la construcción de un futuro mejor? Yo tengo al respecto solamente un muy breve comentario. Sé que es sumamente complejo, pero me parece que en este momento, en este punto, vale la pena de todo lo que supongo que mis colegas comentarán. Esto que quiero señalar. Yo creo que el principal problema que observo es la cuestión de la corrupción. O sea, sí es muy perceptible que está muy infiltrado en muchos ámbitos. La corrupción es una forma de vida que va muy de la mano con buscar ventajas personales y que difícilmente permite pensar en comunidad o pensar más allá de nosotros como seres humanos. Nos impide ver aquello que nos da sustento como lo más valioso a cuidar. Evidentemente, implicados en buscar mi beneficio personal, es muy difícil verdaderamente implicarse en las necesidades del resto de la población, medioambientales, etc. La historia del sector turístico mexicano ha sido justamente así. Empresarios buscan su máxima ganancia, que está justamente en explotar a su población. Ya lo vimos con la plática, por ejemplo, que hubo sobre trabajadoras de la limpieza en los hoteles, que hubo algunas ponencias también en este congreso que tienen que ver con esto, con la cuestión reiterativa sobre la explotación de la población, que teóricamente es una población que se involucra en un sector que teóricamente tendría que haber traído beneficios económicos a través del turismo. Y al mismo tiempo, no nada más es la explotación de la población, sino sacar provecho de la naturaleza, porque se vale, a fin de cuentas, porque es nuestro, porque son nuestros recursos. Deseamos mantener tradiciones a costa de lo que sea, o más bien en función de nuestra moral, es decir, de una tradición cultural, de una especie de sentido común, y no tendemos a reflexionar el mundo turístico desde la ética, es decir, desde una reflexividad profunda y seria, porque ello necesariamente nos llevaría a transformarnos. Yo creo que también es mucho del miedo de qué implicaría ver un mundo de una manera más ética, pensando no nada más en nuestro beneficio personal, sino de manera comunitaria. Evidentemente es dejar ir ciertas situaciones que nosotros quisiéramos mantener, ¿no? Los turistas no queremos renunciar a nuestros privilegios, aunque nuestros patrones de consumo impliquen la afectación a otras poblaciones, al medio ambiente, en fin. Gracias. Bueno, yo quisiera tocar mencionar tres elementos en relación a que tanto el sector turístico está preparado para estas tendencias. Primero, yo creo que tenemos una deficiencia importante que tenemos que subsanar en relación a poder estar identificando los cambios en los mercados. Requiere sistemas de información y ya se comentó en la ceremonia de inauguración que ustedes están implementando o ya con el proyecto, ustedes me lo especificarán, sobre los observatorios. Sé también que ya hay iniciativas importantes, la de Tijuana, la de Baja California, sobre los observatorios turísticos, pero a mí me parece que estamos todavía muy atrasados en términos de la producción de información, de qué es lo que está pasando realmente en nuestros contextos locales, regionales, por lo menos respecto a la actividad turística. Yo hablo del Estado de México, en donde es un estado con una vocación muy excursionista, y tenemos algunos destinos que están destacados,
pero realmente no tenemos información sistemática, confiable, ni de la estadística ni del flujo. Hacemos algunas encuestas en algunos destinos, un poco para tener cierta detección, pero en realidad no tenemos un panorama claro de qué es lo que está sucediendo. Entonces, desde mi punto de vista, para poder establecer una serie de estrategias de desarrollo turístico pertinentes y sustentables, particularmente, necesitamos datos, necesitamos saber qué está pasando en la realidad, y creo que allí nos falta mucho que hacer. El otro elemento es justamente la parte de las TICs. Las TICs en la política nacional, en los años pasados, en los sexenios pasados, apuntaló mucho el desarrollo de las TIC para el desarrollo educativo, pero no una estrategia clara para el desarrollo empresarial. En ese sentido, me parece que también hay un desfase, ¿no? Hay una brecha importante tecnológica en relación, por lo menos de las MIPYMES, con los grandes corporativos, con los sistemas de información, el manejo de las TICs de los grandes corporativos. Y un último elemento que yo quiero anotar es que nosotros, lo decía al principio, nosotros hemos apostado mucho al desarrollo local. Bueno, hemos estudiado mucho el desarrollo local, y ahora la 4T está apostando mucho a la parte del desarrollo local, de las comunidades marginadas. Sin embargo, con la dinámica de crecimiento y comercialización global del turismo, y con toda la expectativa que hay sobre el modelo de turismo alternativo, existe una falta de capacidad de las comunidades locales para lograr el empoderamiento en la gestión turística de sus recursos, y esto lo ha demostrado claramente el trabajo sobre turismo de naturaleza y sobre proyectos ecoturísticos que ha realizado los doctores Berta Palomino y Gustavo López Parra. Gracias. Gustavo López Parra. En ese sentido es de que todavía hay una inexperiencia y un desconocimiento, no hemos tenido logros significativos sobre las estrategias para impulsar un desarrollo que de verdad implique un desarrollo integral, local y sustentable. Bueno, ante la pregunta si estamos preparados, yo quiero hacer una contrapregunta de reflexión. Aquí muchos de nosotros estamos en el hotel Copacabana. ¿Cuántos pudimos hacer un check-in por medio de nuestro teléfono? A los chicos les pregunto, si una de las tendencias es el calentamiento global y mostrar la contribución de la industria turística al desarrollo sostenible, ¿dónde podemos reciclar las botellas de plástico que usamos para tomar agua? Aquí en el centro de convenciones, en el hotel, en los alrededores. Y estamos en uno de los destinos más importantes de México, entonces yo creo que este silencio en parte responde la pregunta de qué está haciendo la empresa turística para adaptarse a las tendencias. No se evidencia ganas, no se evidencia un ánimo de cambiar cómo se están haciendo las cosas. Como decía yo ayer en una de las ponencias, nos alegramos mucho de los 41 millones de turistas internacionales que se recibieron el año pasado, pero no abordamos en que de esos 41 millones, solo el 60% son turistas de internación. Sí, tenemos un 40% que es un turista fronterizo cuyo gasto económico es $69. Entonces realmente son 41 millones. ¿Sí? El gobierno habla, la industria privada habla del compromiso con la comunidad, con el crecimiento, con el desarrollo. Tenemos el caso del Tren Maya, ¿sí? que ya está en sus etapas de arrancar. El Tren Maya, por la ley internacional,
la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 32, y artículo 6 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, debe pedir permiso a las comunidades indígenas para desarrollar este proyecto en sus comunidades. Me pregunto, ¿se le pidieron permiso? ¿Buscaron el consentimiento informado o solo se hicieron talleres para darles a conocer lo que se viene? Entonces, oportunidades sí hay, y yo creo que la oportunidad va a ir de la mano de las organizaciones civiles que empujen, que obliguen, que hagan, que cabildeen con el gobierno. Y los jóvenes, ustedes deben presionar. No sigan haciendo las cosas como nosotros las estamos haciendo, porque si no, el turismo no va a ser una oportunidad de desarrollo. Bueno, pues ya me dejaron la mayor parte de los temas están cubiertos, me parece. Pero para mí el tema de la oportunidad tiene que ver con la forma en la que comprendemos el turismo. Uno son las estadísticas que me parece habría que revisar porque no son creíbles, pues, lo que bien decía aquí. Pero también es culpa nuestra, porque los políticos lo que hacen es decir, cada vez tenemos más turistas. Pero en realidad el turismo tiene una función que está relacionada con el tiempo, es decir, el número de turistas por la estadía es lo que realmente hace que un turista. Ustedes pueden tener 10 personas un día, o pueden tener una persona que está 50 días, y la diferencia es muy importante en términos de impacto, en términos de consumo. Y esas son cosas que pareciera que no tienen interés. Ya no pueden encontrar ustedes, por ejemplo, estadística del sector, la estadía. Y es un dato fundamental, es fundamental porque en la ecuación de demanda-oferta turística, la estadía es fundamental. Ya no se considera. Y me parece que es una deficiencia de las autoridades, pero también nuestra, porque no hemos exigido también que esto se plantee de una manera mucho más racional, más que refleje más la realidad. Les comentaba yo que en el asunto de la tecnología y de la forma en la que estamos actualmente considerando el turismo en sus aspectos cualitativos, hay una eficiencia muy grande. Y entonces pareciera que tener un mayor número de turistas es la fórmula que nos va a permitir mejorar la condición de una determinada localidad. Esto no es así, ¿verdad? Pero tenemos que trabajarlo, tenemos que ver si esto realmente puede ser mejorable y en qué condiciones puede ser mejorable. Acapulco es un buen reflejo de eso. Yo aquí estuve 5 años, tuve la posibilidad de estar aquí 5 años trabajando y aprendí muchas cosas, entre otras que hay una gran simulación en el turismo. Pareciera que estas oportunidades que se presentan, porque seguramente también son oportunidades, si nosotros las vemos con la debida seriedad, con la debida profundidad y con la debida reflexión, porque necesitamos analizarlo, criticarlo y ver de qué manera podemos mejorar. Y en ese sentido me parece que nos hace falta mucho, tanto a la academia como a las instituciones en la interacción en la que es necesario escuchar, comentar, reflexionar, pero también actuar cuando estás en la posición de actuar en ese sentido. Y muchas veces la reflexión política es la que decide muchas de las cosas. Lo que se dice, y muchas de las concesiones, por ejemplo, son una cuestión política, no una cuestión económica y turística. Y bueno, sobre esto me parece que hay mucho que discutir, pero ya se me fue la mitad del tiempo. Entonces, yo creo que la discusión con ustedes va a ser mucho más rica en ese sentido que lo que nosotros vamos a hacer. Muchas gracias, Alfonso. Pues muchas gracias a los panelistas. Tenemos 20 minutos para preguntas y respuestas. Si alguien quisiera participar, adelante. ¿Colega? ¿Colega? Buenos días a todos, mi nombre es Emanuel Ábalos Bustos, soy de la maestría en Ciencias de la Facultad de Turismo de la UAGRO. Mi pregunta va en cuanto a la preparación, si México está preparado en cuanto a turismo con las nuevas tendencias. Ya lo mencionó el doctor acerca de China y acerca del turismo senior, la doctora también. Napoleón lo dijo, cuando China despierte el mundo temblará. Entonces, en cuanto a economía ya lo hemos visto, y en cuanto a turismo ya viene. México se tendría que preparar entonces metiendo mandarín en las escuelas de turismo. Es una pregunta.
porque ya estuvo en su tiempo árabe, griego, latín, ahora inglés, viene el mandarín como idioma dominante, China como economía dominante, y en el turismo se vería reflejado con 1.000 millones y medio de personas, de chinos. Entonces esa sería mi pregunta: ¿están preparados para este turismo chino? Bueno, yo creo que el idioma no es más que una forma de comunicarse, es una manera de entender el mundo. Y me parece que sí, en todo caso, si quieres aprender inglés, chino, japonés, me parece que va a ser muy importante, porque el idioma expresa la cultura de una población. Y en mi opinión, eso tampoco lo hemos entendido bien aquí. El tema de las relaciones no es solamente un tema de comunicación, es un tema de cultura. Incluso entre nosotros mismos en América Latina, hay palabras que se dicen en un lugar que son ofensivas, y en otro lugar son perfectamente válidas, sin ningún problema con hacerlo. Y me parece que esa es una cuestión que tiene que ver con la cultura, no con el idioma. El idioma se transforma también con localismos, ¿no? Y en ese sentido no estamos preparados, porque pareciera que, bueno, la influencia norteamericana en México o sea, en Estados Unidos es muy, muy importante, y nuestra historia nos ha hecho que nosotros pensemos de manera occidentalizada. De hecho, las comunidades indígenas tienen mucho que enseñarnos y no aprendemos de ellas en realidad. Entonces, entender el idioma me parece que es una parte de lo que tenemos que entender como cultura, o sea, mucho más integral, mucho más. Y en esto nos hace falta. Sí, muchas gracias. Yo quiero hacer referencia a lo que dijo el doctor Álvaro sobre la población. Si nosotros dividimos y hacemos mucha fricción en la cantidad de turistas, etcétera, y creemos que el turismo es la panacea para resolver todos nuestros problemas, pero en realidad si dividimos el total de turistas que dice realmente que obtuvimos en el año pasado 1.400 millones entre el total de la población del planeta, resulta que nos da un 18-19% de los seres humanos que tienen el privilegio de viajar a otro país o a otro planeta. Pero si luego de eso depuramos el turismo repetitivo, resulta que la cuenta satélite del turismo lo acepta. Resulta que realmente la gente que viaja es el 11% del total de la población del planeta, ¿sí? Es el 11% nada más. Yo, por ejemplo, por razones de familia, he ido este año 4 veces a Estados Unidos, entonces ya he contado 4 veces. La otra vez a Europa ya son 5 veces. Entonces, cuando se depura la cuenta satélite de turismo, quedamos eso. Entonces, realmente es una exigua cantidad de la población de los seres humanos que tienen ese privilegio de viajar a otros países o a otros continentes. Y luego lo que decía, y luego le adjudicamos al turismo todos los problemas. Lo que decía la doctora Nora, la huella de carbono se nos olvida a nosotros. Cuando nos bañamos, cuando hacemos nuestras necesidades fisiológicas, cuando nos trasladamos, también generamos contaminación. Entonces, también al turismo le adjudicamos muchos problemas. Y señores, no se les olvide, desde 1972 con la publicación Límites al Crecimiento, ya el Club de Roma establecía claramente que de continuar el crecimiento demográfico, de continuar el agotamiento de los recursos naturales y de continuar la desigualdad económica, ese planeta se estaría colapsando. Y esto sigue lacerante, no se ha atenuado en ninguna circunstancia. Y no le tengan miedo, por favor, a los chinos y a los hindúes, que ya son el 40% de la población de este planeta, o el 37%. Tienen una pobreza terrible. Recuerden además otro dato más increíble. Del total de la población del planeta, 4.000 millones de seres humanos, donde nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, realmente, este planeta tiene terribles problemas que nos deberíamos de preocupar por otras cosas. Y bueno, yo creo que me están callando, pero está bien. Pero eso quería decir. Gracias. Son preguntas, más que nada necesitamos preguntas porque tenemos muy poco tiempo. Sí. Entonces, había manos levantadas.
Vamos a juntarlas. Estaba el profesor Roger. Adelante. Sí, buenas tardes. Excelentes las tendencias. Usted se dedica a la investigación y bien recibidas, bien captadas. Una pregunta de ¿qué tendríamos que hacer para poder aterrizar de manera objetiva las tendencias que nos han señalado? Es cierto, no tenemos que caer en cosas que no hay que tratar de inventar. Hoy decíamos, México está preparado para seguir avanzando en materia turística. Ya señalamos cuáles son los problemas que hoy observan la actividad, empezando por la huella de carbono. Pero simplemente hoy, actualmente, ¿qué podríamos hacer en materia de investigación y la academia misma en su contexto para poder darle un revire a la 4T cuando hoy el turismo no está ni considerado como prioridad nacional? Es algo muy delicado. Usted lo acaba de decir, maestra, el Tren Maya se llevó en 2019 el 65% de los pírricos 8.800 millones de pesos de inversión. Para el 2020, 62.3% se cae la inversión para la actividad turística. Y nuevamente el 60% de esos 5.600 se lo debe al Tren Maya. ¿Qué tendríamos que hacer en materia de investigación? Pero una investigación real, algo que podamos trabajar, la academia. Hay que involucrar al sector empresarial, por supuesto, para que podamos meternos en un entorno real. No queremos más que los políticos nos sigan manejando las decisiones. En la inauguración vimos que hoy decían por ahí que el turismo es la actividad más importante de la economía de México. Por favor, trabajemos con seriedad y hagamos del turismo una verdadera actividad que sí, ciertamente, contribuye a inversiones, genera empleos y que combata la pobreza que hoy tenemos en México a altos niveles. Ahí la dejo, gracias. Y felicidades, ¿eh? Gracias. Me preocupa pensar en el futuro. Y la pregunta de la mesa que yo hago, ¿creen ustedes que vamos a llegar a un futuro a favor del turismo cuando las autoridades, los políticos y hasta los sector privado se niegan a dar derecho a vacaciones a los mexicanos? Porque la Constitución, la ley federal del trabajo dice 6 días al año y yo no sé cómo le vamos a hacer. En Europa están en más de un mes, en otros lados otra cosa. Entonces, cuando su servidor Roger Bellere junto con un grupo de investigadores de aquí lo metimos al Senado, el Senado nos aprobó, lo pasaron a la Cámara de Diputados y ahí sigue. Y ahora resultó que ya ni siquiera debe de seguir. Y esa es la pregunta que yo les hago. Muchas gracias. Bueno, yo me quedé pensando sobre las limitantes, ¿no? El cambio climático es un tema que es nuevo en México, no se ha trabajado tanto en profundidad, pero en mi experiencia he tenido oportunidad de trabajar la zona de Cancún hasta Tulum sobre cuáles son las zonas vulnerables ante los eventos que se esperan al cambio climático. Y mucha de la planta turística está en esas zonas. Y obviamente un ejemplo fue cuando el huracán pegó en Cancún. Y un tema relevante con la Asociación de Hoteleros y de Restaurantes es el tema de los seguros, ¿no? Que es algo que habría que estar vinculando porque también el Banco de México les va a condicionar los préstamos a que metan en sus condicionantes laborales una serie de cosas el contexto del cambio climático y la vulnerabilidad que tienen sus certificaciones ante los eventos potenciales. Entonces yo creo que la pregunta sería cómo podemos empezar a trabajar en ese sentido y cuáles podrían ser a lo mejor las líneas, ¿no? Yo quiero hacer un comentario para responder la pregunta sobre el mercado
en chino. Como dice el doctor, sí es importante el idioma, pero más que el idioma es conocer los factores culturales que inciden en su comportamiento turístico. ¿Qué les gusta de un destino? ¿Cómo viajan? ¿Con qué compañía? ¿Qué les gusta comer? ¿Qué les disgusta? Y hacer la propuesta con base a ese conocimiento. Por eso la investigación es muy importante, porque podemos aprender 2 o 3 palabras en chino, ni hao, xie xie, lo básico, pero no sabemos que viajan en grupos y que les gusta tomar fotos y que les gusta comer el arroz y tomar té verde, ¿sí? Entonces es importante profundizar sobre estos mercados. Y en cuanto a la pregunta del doctor, ¿qué podemos hacer a nivel práctico? Yo creo que hay varias áreas de investigación. Podemos investigar cuáles son los limitantes que impiden que la iniciativa privada se involucre en actividades de responsabilidad social. Conocer cómo podemos llegarles a la industria privada, cómo le podemos demostrar los beneficios que existen al mejorar las condiciones laborales de sus empleados, a involucrar la cadena de valor local, al mejorar el uso de energías. Es trabajando con la iniciativa privada, mostrándole los beneficios económicos, porque muchas veces es lo que mueve, ¿no? Y de reputación, conociendo qué es lo que impide, no sé, mandatos de la cadena, es el perfil del gerente y cómo podemos llegar a ellos para hacer estos cambios. Ya a nivel macro es difícil, muy difícil cambiar la cultura del gobierno, pero hay una oportunidad en el sector privado para realizar estos tipos de acciones de convencimiento de los beneficios de ser ético, de ser socialmente responsable. Ayer me quedé en shock porque en la investigación que de 1 de cada 100 empleados de la industria hotelera se les respetan sus 11 derechos laborales, 1 de cada 100. Entonces, hay mucho por eso a nivel práctico. Otra manera, empoderando a las comunidades locales para que mejoren sus capacidades para involucrarse en proyectos productivos turísticos, trabajar con ellos, desarrollar capacidades, empoderamiento. Bueno, 3 elementos nada más en relación a los comentarios. Primero, yo llamo la atención, y repito lo que decía al principio, llamo la atención en que, de acuerdo a los estudios de las tendencias que hemos realizado sobre las tendencias de las temáticas de la investigación turística en México y en América Latina, pero particularmente en México, tenemos muy ubicado que el tema de política, de las políticas turísticas y de la parte de la legislación, la normatividad, es uno de los temas que menos investigamos en México, del tema del turismo. Entonces, lo que decía aquí nuestro compañero, ¿qué es lo que podemos hacer desde la investigación turística? Bueno, una de las cosas que podemos hacer en la parte, por ejemplo, de los posgrados es empezar a incentivar que se analice, que se investigue más a profundidad el tema de la política turística en México, porque es uno de los temas menos investigados de acuerdo a las revisiones que nosotros hemos hecho sobre las tendencias temáticas. Lo que más investigamos es la parte de sustentabilidad, la parte del espacio, la parte del desarrollo local, ¿no? Es lo que más investigamos, pero lo que menos estamos investigando es la parte de la política, ¿no? Como para empezar. Y número 2, ¿qué es lo que podríamos estar haciendo para ayudar? Yo creo que tenemos que empezar a cambiar de un esquema de investigación a un esquema de investigación más desarrollo, ¿no? El I+D, porque somos muy diagnósticos, somos muy buenos haciendo diagnósticos, pero para entrar ya a una realidad, a la investigación-acción, allí yo conozco pocos casos, dijéramos, dentro de la investigación turística. Entonces tal vez tenemos que hacer un replanteamiento, ¿no?, sobre trabajar más con las comunidades, a la par de las comunidades, en un esquema de investigación más desarrollo. Y un tercer comentario es que recordemos que necesitamos propugnar por estrategias de desarrollo inclusivo.
porque efectivamente el turismo es uno de los sectores más, es muy excluyente en varios sentidos. No profundizo aquí por el tiempo, pero tenemos que promover por la creación de empleos de calidad, por ejemplo, desde la perspectiva del paradigma del desarrollo inclusivo. Tenemos que el turismo está considerado como una herramienta, ¿no?, para el combate a la pobreza, pero no hay que dejar de lado de pensar que necesitamos una sustentabilidad integral, que dentro de unas décadas la sustentabilidad integral de los destinos va a ser mucho más importante que la mercadotecnia, ¿no?, en las décadas por venir. Entonces necesitamos repensar y revalorar todos estos elementos para promover el desarrollo turístico en México. Yo me quedé pensando en esta chica sueca, se me fue, que justamente en estos momentos o hace poco tiempo estaba en varios lugares del mundo expresando desde personas muy jóvenes, desde, pues, no sé, la edad de ella realmente prácticamente adolescente, y realmente quizá nosotros, las personas ya adultas, percibimos en un momento dado que a lo mejor alcanzamos a llegar al final de un camino y finalmente cerrar nuestra vida y bueno, pero hay una preocupación realmente muy profunda de si las personas adolescentes alcanzarán a llegar con el nivel de vida que nosotros estamos manteniendo, con el ejemplo que de alguna manera tienen de nosotros las personas que en este momento son adolescentes o van naciendo. Eso ya desde hace varios años se viene discutiendo. Por ejemplo, lo he escuchado desde el Congreso de Colima, en que nos dieron una conferencia sobre la huella de carbono. El hecho, por ejemplo, de las tendencias a la urbanización de la población, a la salida, o sea, pensemos nada más qué va a pasar con China en el momento en que su población, que ahorita es fuertemente rural, se urbanice. Eso significa que hay que mover toda una serie de insumos para poder satisfacer diferentes necesidades. Eso justamente es el turismo, es una elevadísima concentración de satisfacer toda una serie de necesidades. Y yo no sé si nosotros, académicos, en realidad cuando viajamos estamos conscientes de la manera en que vamos a viajar. Yo no sé si valoramos realmente de dónde están viniendo los alimentos que vamos a consumir, los insumos que se ofrecen en los hoteles, de realmente si estos hoteles están conectados con su entorno inmediato en la satisfacción de las necesidades para nosotros como turistas. Y honestamente, seamos sinceros, la verdad, aún nosotros que verdaderamente estamos preocupados, nosotros llegamos al hotel, nos importa que tengamos todos los satisfactores que mínimamente necesitamos, de acuerdo con lo que nos marcan el nivel de vida que pretendemos tener, en fin. Y la verdad es que en este sentido me parece que si a nosotros mismos nos cuesta trabajo comprometernos en el momento de viajar, las poblaciones en general no van en ese camino, y yo creo que tenemos que trabajar bastante en este sentido. Con relación a las vacaciones, efectivamente yo creo que, pues como Roger lo comentaba, ¿no?, esto nos lleva a plantear que tenemos personas, población en el mundo de primera y de segunda, sí. Pero yo creo que también el hecho de que vaya a crecer la posibilidad de tomar tiempo libre a nivel global en amplios sectores de la población, eso nos hace pensar en qué tipo de turistas queremos recibir. Por ejemplo, pensamos en que crecerá el turismo en China, o la salida de turistas de China y la India para dirigirse a otras partes del mundo. Lo que tendríamos que estar discutiendo es qué tipo de turistas el mundo y nosotros, América Latina, México, queremos recibir. Nos interesa seguir en esta misma política de recibir, en el sueño de que vamos a generar mejores condiciones en nuestras poblaciones. Aquí tenemos el caso de Acapulco, pero está Cancún, pero está Puerto Vallarta, en fin. Frente a las áreas de riqueza tenemos enormes áreas de pobreza. ¿Así le seguimos? ¿O ya es momento realmente de decir, no, es que no tenemos que recibir
todos los turistas que vayan, que se van a desplazar por el mundo, y sí que vengan en esta misma política. Yo creo que ya es momento de hacer un corte y de realmente nosotros decidir cuáles son los límites que nosotros como población estamos dispuestos a dar y nuestros territorios a soportar. Quiero hacer un último comentario. Yo creo que sí hay turistas que se preocupan por su impacto. Todavía no alcanza a ser la mitad, pero sí hay una buena parte. Pero llegamos o llegan a los destinos y no están apoyados por la industria. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera reciclar o comprar de proveedores locales, ¿dónde? Es que justo ahí está. Es que justo ahí está nuestro compromiso, ¿no? O sea, cuando viajamos, previamente hay una información de, por ejemplo, cuáles son los restaurantes, cuáles son los insumos, de dónde vienen. O sea, mi pregunta es, ¿nosotros académicos lo hacemos? Y entonces nosotros estamos analizando todos esos procesos con el resto de la población. Y de alguna manera, académicamente, nuestras exigencias son muy altas. O sea, tenemos que ser sustentables, tenemos que generar una industria local, vincular a la agricultura, ¿no? con las poblaciones locales para realmente... En fin, pero la hotelería, por ejemplo, está preocupada porque los turistas tengan los insumos que están de manera estandarizada van a obtener en cualquier lugar. Y eso implica importar, traer una serie de insumos que elevan la huella de carbono. Pensemos en un hotel, pero a lo mejor pensemos en todos los hoteles de un lugar, en los centros turísticos de un país y en el planeta completo. Entonces, creo que sí es momento que de verdad nosotros, desde la academia, vayamos haciendo incluso el experimento de qué tanto nos comprometemos realmente en aquello que exigimos que debe de transformarse el resto de la población. Una buena inquietud para el próximo congreso, para hacerlo con el menor impacto posible. Bueno, pues ya por cuestiones de tiempo vamos a dar por cerrada la discusión en este panel. Sin duda, varias ideas muy interesantes, muchas que nos dejan pensando para futuras paneles de discutir, y la verdad el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero pues es parte de, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los panelistas por su participación, muy agradecida por sus ideas, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta sesión, y continuamos con el programa establecido. No sé qué es lo que sigue, pero creo que hay otro panel. Hay un receso y luego sigue otro panel. Así es que, gracias.